Pues buenos días a todos, espero que estén muy bien, espero que hayan regresado descansados de las vacaciones. Vamos a platicar un poco qué es lo que está sucediendo el día de hoy en los mercados. Bueno, seguimos viendo caídas importantes. Vemos los mayores índices de Estados Unidos cayendo pues, entre el 2 y el 2,4%. Hablando del Nasdaq, cae 2,4%, el Standard Poor's 2%, el Dow 1,9% y el Russell 2000 cae 1,8%. Seguimos viendo un tema de correlación en las acciones. Vamos a revisar una grafiquita acerca de este tema. Vemos consumo discrecional, tecnología, todo lo que tiene que ver con tecnología cayendo de manera importante. Consumo básico, como era de esperarse en este tipo de ambientes, cuando hay ventas importantes en los mercados. El que menos cae, 0,5%. Cae el petróleo otra vez, 62,95. Seguimos viendo estos datos que pueden estar relacionados a una posible desaceleración en Estados Unidos, lo cual vamos a corroborar algunos datos que salen el día de hoy. Es el único dato que sale y por eso vamos a aprovechar para hablar de dos temas. De los indicadores adelantados, así como perdón, acá estoy, el tema de indicadores adelantados, como el tema de la correlación de las acciones. El Bitcoin sube bastante, 3,7%, rompe un poco la correlación con los activos de riesgo. Esto lo hemos visto en algunas ocasiones. Vamos a ver si esto cambia ya de manera permanente. Ha estado muy correlacionado pues con el mercado. Ojo que también debe de haber una correlación muy importante negativa con el dólar. ¿Por qué? Porque el Bitcoin generalmente se cotiza en dólares. Entonces, al caer la moneda base, que es el par de la moneda, que es los dólares, bueno, pues sube de valor. Esto mismo sucede con el oro, lo pueden ver también. El oro el día de hoy sube 3,2%, y esto pues también está cotizado en dólares y por eso podemos ver una subida. Es decir, si nosotros vemos el Bitcoin y lo vemos en dólares, no ha sufrido mucho movimiento debido a esta compensación donde se deprecia el dólar y se aprecia el Bitcoin. Pero bueno, esto es algo que tendremos que esperar para ver si la correlación empieza a romperse con los activos de riesgo. Y bueno, el día de hoy salen pocos datos, la verdad. Sale el tema de el Conference Board, se cae 0,7%, se esperaba que se cayera 0,5%. Y bueno, ¿qué es lo que nos dice esto del Conference Board? La parte de los leading indicators. Vamos a ver primero el de Estados Unidos, ¿no? Donde claramente estamos viendo que los indicadores adelantados, que son aquellas encuestas que nos hablan un poquito de cómo ven la economía futuro, confianza del consumidor, PMIs, de la producción industrial, etcétera, etcétera. Bueno, vemos, esta es la línea azul, ya la hemos revisado, pero ahorita la quiero comparar con la de México. Miren cómo cae de manera muy importante a raíz del 2022. En 2022 se había anunciado que iba a haber una recesión, o por lo menos las probabilidades eran muy altas. Esta recesión nunca llegó. Ellos ponen un nivel de -5% como señal de recesión y estuvimos por debajo, casi 10% en 2022. Esto pues debería de haber sido acompañado de una recesión, pero esa recesión nunca llegó. Salimos del recession signal y es un promedio de indicadores, ¿no? Y ahorita otra vez empieza a caer. ¿Qué es lo que sucedió en 2022? Si ven, empieza a caer de manera muy importante los datos adelantados, pero los datos coincidentes que son los que importan, que es el consumo, el empleo, nunca se dio.
Es decir, siempre se mantuvo a la alza y esto, pues obviamente evitamos o evitó Estados Unidos una recesión. El día de hoy seguimos viendo que está en negativo y empieza a acercarse otra vez más a estos límites de recesión. Y vamos a hablar de México, porque en México también muchas veces hablamos de el reloj de ciclos económicos del INEGI, pero también el Conference Board tiene su propio leading indicator para México. Y aquí sí se puede ver claramente cómo la línea azul y la línea pues negra, o no sé si la están viendo azul más oscura, llegan a coincidir. Es decir, empieza a caer de manera muy importante el leading indicator y eventualmente los datos coincidentes, que son los que importan, se juntan y eso es lo que estamos viendo. Vimos una contracción en la economía de México. Las cosas para México parecen estar un poquito mejor. Si bien vimos que en 2024 marcó una señal de una posible recesión, tuvimos una contracción en el primer trimestre del 2000, en el último trimestre del 2024, es decir, se anticipó bien a estos movimientos. Ahorita empiezan a subir ya los indicadores adelantados y bueno, parece ser que no es tan grave. Si ven en el Conference Board, anteriormente, había predecido cada una de las recesiones desde el 2000, predijo con certeza la del 2000, 2001, predijo con certeza también la del 2008, predijo también la del 2021 cuando se desplomaron todos los índices adelantados de manera muy rápida ante la pandemia y bueno, en 2022 falla, pero volvemos a ver que estos índices empiezan a irse a la baja. Entonces, es un resumen de todo lo que vemos día a día, donde vemos encuestas, donde vemos datos, donde vemos datos de la confianza del consumidor, confianza del productor, etcétera, etcétera, y todo esto apunta a niveles más débiles, lo cual pudiera reflejarse en una recesión. Así es que eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Si vemos también algo que les he estado platicando mucho es en tiempos de crisis, en tiempos donde hay venta de acciones, donde hay nerviosismo, las acciones se correlacionan. Es una gráfica de Charles Schwab y miren nada más el incremento en la correlación. ¿Y qué quiere decir esto? Que es muchísimo más difícil diversificar en estos periodos. Es decir, si las correlaciones empiezan a subir por ahí del, no sé, 0.6, 0.7%, es prácticamente imposible diversificar el portafolio a través de acciones y por eso hay tantos activos que tenemos que estar viendo porque pues si estamos, aunque estemos en consumo discrecional, que es, o consumo, perdón, en consumo defensivo, en consumo básico, aunque estemos en eso, de todos modos el día de hoy estarían cayendo. Entonces es muy importante entender cómo se comportan los mercados cuando hay una caída y a medida que hay esta caída, todos los activos se correlacionan y empiezan a caer de forma simultánea y eso es lo que sucede. El brinco más grande lo vimos en el Liberation Day, el día que Donald Trump anunció los aranceles, se correlacionan todas las acciones y eso es lo que estamos viendo. Vemos también, por otro lado, la volatilidad implícita de las opciones sigue subiendo, bueno, sigue estando relativamente alto, sube conforme a la semana pasada y está por arriba de 33.14. Esto es el doble, un poquito más del doble de lo que estaríamos viendo en condiciones normales. ¿Cómo se ha estado comportando también el peso? Bueno, el peso se ha fortalecido, pero no quiere decir que el peso se haya fortalecido, es más bien el dólar el que está perdiendo terreno frente a todas las monedas. Esto debido, pues obviamente, a la incertidumbre, a todo lo que está generando el problema con China. Las tasas de interés siguen subiendo, es decir, hay demanda por activos más seguros, está incrementando la demanda por los Treasury Bills, por los Treasury Bonds, y vemos que no hay un claro, pues un claro camino
de la Fed con todo esto que está sucediendo, porque es probable que empecemos a ver incrementos en los precios. Además, estos vendrían de la mano con una posible desaceleración, inclusive hasta una recesión. Eso es lo que están diciendo los mercados. Así es que, pues bueno, esto es un poquito lo que está sucediendo. Vemos que China, pues empiezan a salir muchas cosas en redes sociales. Algo que me interesa, el dato más importante que he escuchado es que el tema de China, de las exportaciones, bueno, pues solamente es el 15% de las exportaciones que tiene China son hacia Estados Unidos, algo que pensaría que es mucho mayor. Por ejemplo, México está mucho más concentrado en Estados Unidos, pero China solo el 15% de sus exportaciones van a Estados Unidos, por lo cual, pues estamos viendo que China nos está dejando. China, un país increíble, o sea, lo que ha venido avanzando. Y esto que está haciendo Donald Trump, lo que hace es dejarnos ver el tamaño de la economía china, la tecnología que tienen, la productividad que tienen. Y bueno, pues difícil para Donald Trump. Yo creo que no sabía en lo que se estaba metiendo, no conocía, bueno, no tenía idea de que esto iba a suceder, en el sentido de que pues la gente, los chinos, se están poniendo duros, están enseñándole al mundo que ellos, pues prácticamente no necesitan de Estados Unidos. O sea, tal vez sí pudiera haber alguna recesión en China, pero lo que nos están demostrando es que no necesitan de Estados Unidos. Y yo creo que Estados Unidos tal vez necesite un poquito más de China que China Estados Unidos. Esto principalmente pues, por los componentes que tienen, cómo está correlacionado el comercio internacional, todo lo que consumen de China, desde metales para fabricar chips, los chips, toda la parte de tecnología, granos, en fin, es algo importante lo que está sucediendo. Están haciendo despertar a los chinos, despertar, como dicen ahí, al dragón chino. Así es que, bueno, pues aquí estamos. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que sucede. Por acá, algunas preguntas. ¿Cuáles son los argumentos para que el IPC suba y el Standard Poor's bajando fuertemente? Una, los múltiplos en el Standard Poor's no son los mismos que los que tenemos en México. Los múltiplos en México son mucho más bajos. Además, este problema con China nos puede beneficiar porque, pues al final van a tener que seguir consumiendo. Yo creo que es favorable para México. Esto, quitando una posible recesión en Estados Unidos, podría ser muy favorable para México porque estarían consumiendo mucho más de México y pues el peso se puede fortalecer también por eso en la balanza comercial. Tal vez pudiéramos irnos a un superávit. No sabemos bien a bien qué es lo que va a suceder, cuándo van a arreglar este problema con China, pero el claro a donde tiene que estar volteando Estados Unidos es a México, ahora que no tiene a China, porque necesitan mano de obra barata, mano de obra calificada, y México les puede dar eso. Así es que vamos a ver qué es lo que sucede. Está complicado el tema, no por nada vemos a los mercados cayendo en Estados Unidos, el dólar depreciándose. Por acá me preguntan, si entramos en una recesión, ¿cuánto tiempo tardaríamos en salir? A ver, en México es probable. Vamos a confirmarlo en los próximos días. Vamos a ver el crecimiento del segundo trimestre. Si esto vemos que hay otra contracción en el segundo trimestre, pues de manera técnica ya estaríamos en una recesión. Lo que está apuntando el Conference Board es que vamos a salir rápido porque los datos adelantados los estamos viendo que están mejorando. Vamos a platicar también de cuándo saldríamos. No creo que sea esta que estamos viendo, no creo que dure mucho, pero si Estados Unidos cae en una recesión, probablemente nos afecte, a menos que
esta recesión compense con nuevas exportaciones que estaríamos haciendo a Estados Unidos. Es buena pregunta, mi querido Alex. Traté de explicarla un poquito al inicio, por qué la bolsa cae y la cripto sube. Obviamente vemos una correlación muy fuerte entre la bolsa y la bolsa y las criptos. El tema es que miren lo que ha caído el dólar. Entonces, no solo son los gringos los que compran Bitcoin. Y como vemos la paridad, nosotros cuando vemos Bitcoin, lo que estamos viendo es precisamente cuántos Bitcoins o sea, cuántos dólares por Bitcoin. A medida que el dólar se devalúa de manera pues importante, entonces eh, vamos a suponer que estuviéramos en Europa, ¿ok? Si estuviéramos en Europa, nosotros no estaríamos viendo, es decir, bitcoins por euros, no estaríamos viendo un cambio en lo absoluto, al igual que el oro. Si nosotros estuviéramos parados en Europa y lo vemos versus, o bueno, en México también, si nosotros vemos cuántos pesos por bitcoin, en realidad la situación no ha cambiado. Lo que está dándole ese empujón al Bitcoin es la caída del dólar, porque pues, es el mundo el que consume Bitcoin, el que compra Bitcoin, y entonces en realidad lo que creo que estamos viendo aquí es el efecto del dólar y miren la correlación que trae el día de hoy, o bueno, el movimiento que trae coincide mucho con el oro. ¿Por qué con el oro? Porque también estamos viendo el precio del oro en dólares, pero si nosotros lo vemos en pesos o lo vemos en euros, esto no ha cambiado. Lo que estamos viendo es un cambio en los dólares. Así es que eso puede ser la explicación. Es un tema más bien de en qué moneda estamos viendo la paridad Bitcoin y si es en dólar, pues obviamente vamos a ver un cambio. Si es en euros o en peso, aquí no habría ningún cambio. China se deshace de deuda gabacha, también eso es otra cosa. Están tirando la deuda de Estados Unidos, obviamente, pues mal para Estados Unidos. Uno de los mayores tenedores de bonos de deuda es Estados Unidos y eso hace que, pues obviamente, suban las tasas y se caiga el tipo de cambio. Pero no creo que sea todo nada más por el tema de China, sino, o sea, por el tema de la venta de los chinos, sino también la situación en la que estamos viendo. China ha demostrado en los últimos días que es una economía bastante robusta y pues aquí una mal manejo de negociación por parte de Estados Unidos porque deja entrever la fortaleza de la economía china. Así es que esto es lo que tenemos el día de hoy. Netflix reporta bien, está subiendo de manera importante en los últimos días. Esta semana reportará Google, reportará también Tesla. Tesla reporta el día de mañana. Ha sido muy castigada, me parece que no va a mostrar crecimiento, sino todo lo contrario. Importante también lo que está haciendo Elon Musk en la parte política, que nada más está afectando las ventas de Tesla. Y por ahí creo que también reporta, estaba pensando, de las más importantes es Tesla y Google. En fin, espero que tengan buen día. A ver, entonces esperaría que el dólar se mantenga débil por un tiempo. El dólar, si cae en una recesión, por lo menos lo que hemos visto en años anteriores y en la historia moderna, es que a medida que si viene una recesión, lo más probable es que el activo refugio sea los dólares. Eso es lo que hemos visto en los últimos años. Es decir, si Estados Unidos entra en una recesión, lo más probable es que se fortalezca el dólar, porque por definición, el activo libre de riesgo a nivel global se utiliza el Treasury Bill, es decir, las tasas de corto plazo en Estados Unidos. Eh, al igu- es, eh, es así. ¿Pudiera cambiar la situación? Sí, pero no lo veo en este momento como que los yuanes o que el euro pueda tomar esa, esa posición de ser el activo libre de riesgo. Además, si esto sigue de la guerra comercial, si esto continúa, lo que vamos a ver
es que China puede entrar en recesión también. Entonces, y obviamente si entra en recesión China y entra en recesión Estados Unidos, pues Europa también, y en fin, eh, así sucede, ¿no? La economía global pudiera entrar en recesión. A lo mejor China no en recesión como tal, pero para China crecer 2-3% es el equivalente a tener una recesión. Un país que crecía al 8 o al 9% y ahorita crece al 5%, que de por sí ya es poco, pues bueno, un crecimiento de 2 o 3% no es sostenible para China, ¿no? En fin, espero que tengan muy buen día. Nos vemos el día de mañana. Vamos a revisar también los reportes de las tecnológicas que vienen por acá.